En la enseñanza del día de la fecha, deseo referirme a otra de las bendiciones de la lluvia tardía. En esta serie hemos hablado acerca de lo que significa, espiritualmente hablando, la lluvia tardía para nosotros. El texto central de esta serie se encuentra en Santiago capítulo 5 versículo 7. Lo leemos ahora de la versión Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En cuanto a lo natural, la lluvia temprana y la tardía tienen que ver con los beneficios que le traen a la tierra para que ésta produzca su fruto. En lo que a la tierra de Israel se refiere, actualmente es el tiempo de la lluvia tardía. Es maravilloso ver cómo todo allí florece y reverdece y se ve muy bonito. Habíamos dicho que la lluvia tardía es la última señal antes de la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. En este pasaje se nos insta a esperar pacientemente hasta la venida del Señor, de la misma manera que el labrador espera pacientemente el fruto de la tierra. Poco antes de que el Señor vuelva definitivamente por segunda vez a la tierra, la lluvia temprana y la tardía habrán de fusionarse entre sí. Personalmente creo que nos encontramos en ese momento profético de la historia. No tenemos necesidad de sentir temor por lo que pueda suceder en este último tiempo de la historia, porque la palabra de Dios nos asegura que este es el tiempo cuando los creyentes habrán de producir más fruto que nunca antes. ¡Aleluya! Alguno se puede preguntar ahora, si nos encontramos realmente en el tiempo del fin, ¿qué pasa con la apostasía de la cual nos habla la Biblia? El apóstol Pablo habla de ello. Hay muchos creyentes que sienten temor de pertenecer tal vez a esta categoría. En realidad, lo primero que debemos ver claramente es que esta apostasía no se refiere a los creyentes en particular, sino más bien a un periodo de tiempo el cual tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Esta es la última iglesia de las 7 que son mencionadas al comienzo del libro de Apocalipsis. Tenemos que tener en cuenta que estas 7 iglesias allí mencionadas se refieren a los más de 2000 años de la dispensación de la iglesia. Cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo dentro de dicha dispensación. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea representa el último periodo de la historia antes del regreso de Cristo a la tierra. Y esta es la iglesia de la apostasía a causa de la mixtura de su doctrina. Para todos aquellos que no han tenido oportunidad de escuchar mi enseñanza acerca de este tema, he traído un gráfico que ilustra sintéticamente estos periodos de la historia de la iglesia acerca de los cuales se refiere el apóstol Juan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. La primera es la iglesia de Éfeso. Esta es la iglesia llamada apostólica, la cual fue la primera que se constituyó y abarcó el periodo de tiempo correspondiente a los años 30 hasta 100 después de Cristo. Esta es la denominada iglesia primitiva. La segunda iglesia mencionada es la de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida y abarca el periodo de tiempo correspondiente entre los años 100 y 313 después de Cristo. La tercera es la de Pérgamo y pertenece al tiempo del emperador Constantino entre los años 313 hasta el 600 después de Cristo.
Cristo. La cuarta iglesia es la de Tiatira y es la iglesia universal o católica romana. El periodo de tiempo que ésta abarcó es entre los años 600 y el 1517 después de Cristo, cuando comenzó la Reformación. Precisamente la quinta es la iglesia de Sardis y esta es la iglesia de la Reformación. Cabe recordar que en la numerología o gematría hebrea, el número 5 corresponde a la gracia. La revelación de la justificación basada solamente en la gracia divina fue el tema central de la Reformación, en especial de Lutero, así como también de otros reformadores. El periodo de tiempo corresponde a los años 1517 hasta 1648. Después le siguió la iglesia de Filadelfia, la cual es la iglesia misionera. Este periodo corresponde al tiempo entre los años 1648 y 1900. Y la última iglesia que es mencionada en el capítulo 3 del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea, la cual comenzó a principios del 1900 y se extiende hasta la actualidad. Esta es la iglesia de la mixtura y de la apostasía. Por eso, cuando se habla de la apostasía, no se refiere en primer lugar a los creyentes en particular, sino a la tremenda mixtura de doctrinas que existen en la actualidad. Esta mixtura de doctrinas tiene que ver con las distintas religiones, pero también con las distintas doctrinas y tendencias dentro del cristianismo mismo. Por todas partes se escucha hablar de las diferentes religiones y tendencias, y cada uno tiene su propia opinión al respecto. Esta enorme diversidad es propia del tiempo en el cual nos encontramos actualmente, y nunca antes en la historia ha sido tan relevante como ahora. Si bien a comienzos del 1900 hubo un derramamiento especial del Espíritu Santo que dio origen al movimiento pentecostal principalmente, el cual se extendió por todo el mundo y fue la base de varias de las denominaciones que conocemos en la actualidad. En este periodo de la historia de la Iglesia se encuentra también la apostasía. Hay algo que tenemos que entender, y es que en este último periodo de la historia hay una iglesia que es invisible, compuesta por todos aquellos nacidos de nuevo que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, y otra que es solamente nominal. El Espíritu Santo de Dios descendió a la tierra para morar en los creyentes y con esto ser el que dirige la iglesia. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, la del último tiempo, se rige por su propio razonamiento. En este tipo de iglesia, las verdades fundamentadas de la palabra de Dios son reemplazadas por razonamientos humanos, en muchos casos hasta catalogadas de mentiras. Ejemplo de esto serían la Trinidad Divina, el nacimiento virginal de Jesús, y sobre todo la obra redentora de Jesús en la cruz. Estas son verdades centrales de la Biblia que deben ser aceptadas solamente por la fe, pues para el razonamiento humano resulta una incongruencia. La iglesia de la Odisea, la del tiempo final, la que es solamente nominal y regida por el razonamiento humano, minimiza incluso hasta rechaza las verdades centrales de la palabra de Dios, sustituyéndolas por filosofías humanas. Esta es la iglesia de la apostasía. Nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, creemos en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia contiene la verdadera palabra de Dios y no se puede utilizar como si fuera simplemente un libro de motivación. En la Biblia encontramos
tenemos palabras que salen de la misma boca de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. En Juan capítulo 1, versículo 1, leemos acerca del Verbo divino. Lamentablemente, en este último tiempo de la historia de la Iglesia, en muchos círculos denominados cristianos, entre comillas, se enseña que la Biblia ha perdido su vigencia. Se la rebaja al nivel humano y se la reemplaza por cualquier otra ideología liberal. Cuando hablamos de apostasía, no nos estamos refiriendo a personas en particular, sino más bien a un sistema religioso liberal. Si quitamos todas esas verdades centrales de la palabra de Dios, perdemos la unción y, en resumidas cuentas, perdemos la esencia misma de su palabra. El poder de la palabra de Dios radica precisamente en la unción del Espíritu Santo. Justamente, otra de las bendiciones de la lluvia tardía es la unción. Cuando la Biblia habla de la unción, utiliza el símbolo del aceite. ¿Qué es lo que nos hace producir fruto en la vida cristiana? Al comienzo mismo de esta enseñanza habíamos dicho que es precisamente en el último tiempo de la historia cuando los creyentes habrían de producir más fruto para Dios. Dicho fruto no es producto del esfuerzo personal, sino que proviene del Espíritu Santo. Él es quien obra por medio de nosotros. Una vida cristiana fructífera es obra del Espíritu Santo. Por tal razón, podemos mirar hacia el futuro llenos de esperanza. La Biblia nos asegura que, en el último tiempo, la Iglesia de Cristo habrá de brillar más que nunca antes. Eso nos hace ver el futuro con una perspectiva optimista. Si bien es cierto que la Iglesia de la Odisea, la que es solamente nominal, habrá de caer en la apostasía, la verdadera Iglesia de Cristo, la que tiene el Espíritu Santo, se va a mantener en pie y esparcir su luz a su alrededor. ¡Aleluya! Leemos ahora Joel capítulo 2, versículos 23 al 25 en la Biblia de las Américas. Aquí se trata de las bendiciones de la lluvia tardía. Versículo 23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Aquí nos habla de regocijo. La lluvia temprana y la tardía están relacionadas siempre con alegría y regocijo. Versículo 24. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. El grano y el mosto representan los elementos de la Santa Cena. Versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. La bendita esperanza en el inminente arrebatamiento prolonga los días de nuestra vida y nos hace ver el futuro con alegría y optimismo. En las enseñanzas anteriores de esta misma serie nos hemos referido a la Santa Cena, a la restitución de los años perdidos y a la influencia que habrán de ejercer los creyentes en las distintas capas de la sociedad. Todas estas son bendiciones de la lluvia tardía, pero hay todavía algo más que desearía mencionar, y es la bendición del aceite o de la unción. Este es un tema tan amplio que hoy solo vamos a alcanzar a mencionar la primera parte del mismo, y en la próxima enseñanza vamos a completar el tema. Cuando la Biblia habla del aceite, lo hace en relación a dos usos diferentes. La primera tiene que ver con la luz, y en especial con la menora, la cual era el candelabro del tabernáculo. Espiritualmente hablando, la luz tiene que ver con la sabiduría. En mi próxima enseñanza voy a referirme más en detalle a este tema. Como anticipo, solo puedo decir que todos nosotros necesitamos sabiduría y la forma de recibirla es admitiendo
sentir en primer lugar que necesitamos la misma. Este es el principio de la sabiduría, reconocer que la sabiduría divina es superior a la humana. La otra aplicación del aceite, de acuerdo a la palabra de Dios, era para ungir a los reyes, sacerdotes y profetas, o sea, para la unción de los reyes, sacerdotes y profetas. Estas son las dos referencias principales que la Biblia hace acerca del aceite. Este se usaba también con propósitos curativos o medicinales, pero principalmente se utilizaba para luz y para unción. Hoy deseo poner el énfasis sobre el aceite en relación a la unción. De acuerdo a la palabra de Dios, todos nosotros, los creyentes, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar tanto acerca de la unción que hemos recibido cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sino más que nada de la unción renovada que recibimos por acercarnos al ungido. Esta es la clave para recibir más unción, acercarnos al ungido. Cristo el Mesías es el ungido. Nosotros como cristianos también tenemos unción, pero no solo debemos ser conscientes de lo que ya poseemos, sino también cómo podemos recibir más. Hay una unción especial para este último tiempo de la historia. Hay una unción especial para este último tiempo de la historia. El mundo habrá de ponerse cada vez más oscuro, mientras que, al mismo tiempo, la luz de la Iglesia habrá de brillar cada vez con más intensidad, y para esto hay una unción especial. El apóstol Juan nos dice que tenemos la unción para saber todas las cosas, pero debemos entender el contexto de estas palabras. Es interesante tener en cuenta que cuando él se refiere a esta unción, lo hace dentro del contexto del espíritu del anticristo. Como creyentes tenemos una unción que nos protege en estos últimos días de la historia. Esta unción nos protege de falsas teologías o doctrinas erróneas y que nos revela continuamente la verdad por encima de cualquier tradición. Te invito a ir conmigo al pasaje de 1 Juan 2, versículos 18 al 22. Leeremos de la versión Biblia de las Américas. El apóstol Juan dirige estas palabras a los creyentes. Esta es una de las epístolas denominadas pastorales. Por lo tanto, esto es válido también para nosotros hoy. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ya la iglesia primitiva se enfrentaba a este desafío. Estas personas, si bien estaban dentro de la iglesia, no habían tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Por lo tanto, hoy en día nos enfrentamos a la misma situación. Todo aquel que recibió a Cristo como Salvador posee el testimonio del Espíritu Santo en su interior. Vamos a considerar el versículo 19 una vez más. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. ¿Qué asociación existe entre la unción del Santo y lo que dice anteriormente acerca del anticristo? Eso quiere decir que la unción nos protege de equivocaciones. Por esa razón, no debemos tener temor de caer en la apostasía, pues hemos sido ungidos, y esta unción nos protege. Hemos sido sellados con la unción del Santo, la unción de Jesús. Hemos sido sellados con la unción del Santo, la unción de Jesús. Y ese aceite es el que está sobre nuestras frentes, y no el 666.
Amén. No debemos tener ningún temor de que el número de la bestia sea puesto sobre nuestras frentes o sobre nuestra mano derecha. No debemos tener temor a esto, pues el aceite de la unción del Santo está sobre nosotros. Es interesante notar que cuando el libro de Apocalipsis hace alusión a la marca de la bestia, la cual habrá de ser colocada al final de los tiempos, durante la gran tribulación, sobre la mano derecha o en la frente de las personas, sin la cual nadie podrá comprar o vender. Cuando la Biblia habla del aceite de la unción, lo hace en relación a los dos lugares que son ungidos, a saber, la mano derecha y la frente de la persona. Por lo tanto, si nosotros los creyentes ya hemos sido ungidos con la unción del Santo, su aceite está sobre nuestra mano derecha y sobre nuestra frente. De allí pues no existe la posibilidad de que nos sea colocada otra cosa. Y dicho sea de paso, esto está relatado en Apocalipsis capítulo 13, cuando la iglesia de Cristo ya no estará sobre la tierra. Los creyentes ya fueron arrebatados al comienzo del capítulo 4 y estarán con Cristo celebrando las bodas del Cordero. Eso quiere decir que ni tú ni yo, como creyentes en Cristo, vamos a estar sobre la tierra cuando la bestia coloque su marca sobre la gente. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Como sellados y ungidos, habremos de ser arrebatados cuando Cristo venga a buscar a los suyos. Aleluya. Amén. Recibimos mucha resonancia positiva a causa del mensaje que predicamos. Son muchas las personas que nos escriben para agradecer sobre la claridad acerca de estos temas tan controversiales, acerca de los cuales no han escuchado hablar nunca antes en sus iglesias. Sin embargo, algunas de ellas están todavía con la duda si el arrebatamiento habrá de ocurrir en la mitad o, lo que es todavía peor, al final de la tribulación. Permíteme aclarar esto para que no exista ningún tipo de duda al respecto. Nosotros, los que predicamos el mensaje de la gracia, estamos 100% seguros que el arrebatamiento habrá de ocurrir antes de la gran tribulación. Amén. La Biblia nos da el comprobante, el cual nos asegura que la iglesia habrá de ser arrebatada antes de la gran tribulación. No hay otra alternativa. Cuando conocemos el tema de las dispensaciones y entendemos correctamente el punto de la historia donde nos encontramos de acuerdo a Elías, vemos claramente que esto es así. Por lo tanto, no debemos tener ningún temor de la apostasía. Es interesante notar que este pasaje habla de la unción que tiene que ver con la sabiduría, y todo eso dentro del contexto del último tiempo. La palabra anticristo, la cual significa principalmente contra Cristo, no posee solo ese significado, sino que se traduce también como sustituto en lugar de o reemplazo de. Por lo tanto, todo lo que reemplaza u ocupa el lugar de Cristo es anticristo. Repito, por lo tanto, todo lo que reemplaza u ocupa el lugar de Cristo es anticristo. Si observamos bien, nos damos cuenta que el mundo en general no está contra Dios, sino contra Cristo. La gran mayoría de las personas está de acuerdo con la palabra Dios, y cada religión tiene su propio Dios. Sin embargo, cuando mencionamos a Cristo, las cosas cambian completamente. Justamente allí es donde tenemos que hacer oír nuestra voz y decir que hay un solo camino al Padre, el cual es por medio de Jesucristo. Para decirlo más exactamente, cuando tenemos a Cristo tenemos al Padre, porque Él y el Padre uno son. Por esa razón, cuando aceptamos a Cristo como nuestro
Salvador personal, no nos dirigimos a Dios como Dios, sino como nuestro Padre. Dios es Dios para aquellos que todavía no le conocen, pero para nosotros, los creyentes, es nuestro Padre. Naturalmente, que podemos dirigirnos a Él como nuestro Dios, pero cuando deseamos tener una relación más íntima y personal, le decimos Padre o Abba. Jesús vino a este mundo para revelarnos la identidad de su Padre. Esto es lo que se denomina la realidad del Padre. El mismo apóstol Pablo dice que en el mundo hay muchos dioses, pero uno solo que es Dios Padre. Amén. Por eso, repito, el término anticristo significa literalmente sustituto, en lugar de o en reemplazo de, y esto es precisamente lo que hace la iglesia de la Odisea, la del último tiempo antes del regreso de Cristo a la tierra. Esta iglesia, o más precisamente sistema religioso, quita las verdades centrales del Evangelio y las reemplaza por cualquier otra cosa. Las tres verdades centrales que este sistema religioso moderno trata de suplantar son principalmente la veracidad de la Biblia, la Trinidad divina y el nacimiento virginal de Jesús con su encarnación en un cuerpo humano. Nosotros, como seres humanos, no tenemos el derecho de suplantar nada de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por otra parte, si hubo algo que debía ser suplantado, ya fue hecho por Jesús. Jesús suplantó el sacerdocio de Aarón y de Moisés, el cual representaba la ley, por el de Melquisedec, que nos habla de la gracia. Esto se explica claramente en el libro de Hebreos, en donde, capítulo tras capítulo, dice que Jesús es el mejor pacto, la mejor esperanza, etc. Te invito a considerar conmigo el siguiente gráfico, donde he hecho un breve resumen de algunos pasajes del libro de Hebreos para poder entender mejor lo que estoy tratando de explicarte. Hebreos 7:19, Biblia de las Américas. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:22. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Nueva traducción viviente. Hebreos 9:23. Por tanto, fue necesario que las presentaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Biblia de las Américas. Habría mucho más para mencionar del libro de Hebreos, pero estos son solo algunos ejemplos. En resumidas cuentas, Jesús reemplazó el ministerio de la ley por uno mucho mejor, a saber, el de la gracia. ¿Por qué hay tantos creyentes que vuelven a ponerse bajo la ley cuando tenemos un pacto que es mucho mejor? Mantengámonos en lo que es mucho mejor sin hacer ningún tipo de compromiso. Jesús fue quien reemplazó lo que necesitaba ser reemplazado. Él cumplió con la totalidad de la ley en nuestro lugar y con ello reemplazó el antiguo pacto por el nuevo que es mucho mejor. La ley divina, esto es, los 10 mandamientos, sigue siendo válida para siempre porque ella representa el máximo estándar divino.
camino, pero al haberla cumplido Cristo en su totalidad, no tiene validez para nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor, tenemos acceso a un pacto mucho mejor, con mejores condiciones, mejores promesas y muchos mejores beneficios. ¡Aleluya! La palabra nos dice que tenemos la unción del Santo, o sea, de Cristo, y esta nos protege en este tiempo donde muchas cosas intentan reemplazar a Cristo. Generalmente, cuando hablamos de la unción, no es algo que tenemos una solamente porque sí no más, sino que cumple una función muy importante, especialmente en este tiempo del fin. La unción nos protege de doctrinas erróneas que conducen a conclusiones equivocadas. Continuemos leyendo nuestro pasaje, versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción siempre nos conduce a la verdad. Es más, ella nos revela la verdad y pone al descubierto la mentira. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Biblia de las Américas. El propósito de la unción es protegernos de las mentiras y cualquier artimaña del enemigo que intente ocupar el lugar de Cristo. Hasta ahora, siempre que hemos hablado de la unción, la hemos asociado con imponer las manos sobre los enfermos para que reciban sanidad. Pero la primera función de la unción es para protegernos de las mentiras de artimañas del enemigo. Cuando tenemos esta unción, entonces recién podemos ir a orar por los enfermos. Tenemos que recurrir una y otra vez a Jesús, quien es el ungido. El mundo siempre habrá de tratar de apartarnos de Él, utilizando argumentos humanos para intentar apartarnos de la fe, pero nosotros debemos ir una y otra vez a buscar su unción fresca. ¿Por qué tenemos que recurrir una y otra vez al ungido? En Hebreos 10, versículos 19 y 20, encontramos la respuesta. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesús. No hay otro camino. Él mismo dijo que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte con él. Esto nos habla también de la Santa Cena, pero no se limita a eso solamente, sino que tenemos que ir constantemente a Él por medio de la lectura de su palabra, de la oración. El velo del tabernáculo que separaba el lugar santo del Santísimo fue abierto por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora tenemos acceso directo a la presencia del Padre, pero siempre a través de Jesucristo. Por medio de su obra en la cruz, Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y no solo eso, sino que cada vez que nos acercamos a su unción, ésta nos vivifica. La unción de Jesús resucitaba a los muertos y sanaba a los enfermos cuando estaba sobre la tierra. La palabra nos dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo. Amén. Y anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Amén. Cuando nos acercamos al ungido, somos vivificados. Es interesante notar que el término que el original griego utiliza en el versículo 20 para decir lo que en nuestro idioma español se traduce como nuevo, no es el habitual neos, sino que aquí aparece la palabra prosfatos. Como me llamó tanto la atención esta palabra, estuve indagando en los diccionarios bíblicos y no podía salir de mi asombro cuando vi su significado. El término prosfatos, que aparece muy pocas veces en la Biblia, significa literalmente matado previamente. ¡Aleluya! Recientemente, fresco.
sacrificado recientemente, sacrificado recientemente. Cada vez que nos acercamos a Jesús, al ungido, ya sea por medio de la oración, la alabanza o la Santa Cena, es como que Jesús hubiese acabado recientemente de hacer su sacrificio en la cruz por nosotros. Amén. Aleluya. Si recordamos el momento cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos parecía que todas las bendiciones divinas descendían en ese mismo momento sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Esta experiencia podemos tenerla cada día nuevamente, cada vez que nos acercamos a Él. ¡Aleluya! Cuando nos acercamos al ungido es como que la gracia divina es nueva y fresca cada día. Y recibimos una revelación fresca de lo que realmente significa la obra de la redención. Y recibimos una revelación fresca de lo que realmente significa la obra de la redención. Entramos al lugar santísimo por medio de su carne y es como que Él acabara de hacer la obra de redención a nuestro favor. ¡Aleluya! Y nos concediera vida fresca y nueva cada día. Cuando comprendemos la profundidad de la obra de la cruz, nos damos cuenta que no hay pecado que sea tan grande que Él no pueda perdonar. La gracia divina es mucho más grande que nuestro pecado. ¡Aleluya! Para culminar, deseo enfatizar nuevamente lo que dije antes. Primero, en estos últimos días de la historia, tenemos la unción que nos protege de la apostasía. ¡Aleluya! Esta es la bendición del aceite. La segunda cosa que debemos tener en cuenta es que podemos acercarnos cada día al Señor, al ungido, cada día al Señor, al ungido. ¡Aleluya! Para ser vivificados, sanados, fortalecidos. Es importante que podemos tomar diariamente algo de tiempo, aunque sea unos breves minutos, en medio de nuestra ajetreada vida, para estar a solas con Jesús. La tercera cosa importante que deseo mencionar es que si dedicamos algo de nuestro tiempo para acercarnos conscientemente a Jesús, su unción viene sobre nosotros y esto habrá de producir un impacto positivo en el entorno en que nos movemos. El libro de Hebreos en el capítulo 1 cita las palabras de los Salmos para referirse a Jesús. Allí en los versículos 9 al 14 leemos lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Podemos buscar gozo en diferentes fuentes, pero solo Jesús puede darnos el verdadero gozo. Dios mismo, nuestro Padre Celestial, ha ungido a Jesús con óleo de alegría. Dicho sea de paso, una explicación para todos aquellos que no creen en la Trinidad Divina. Este versículo que acabamos de leer está representando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El sujeto de esta frase es Jesús, su Padre Dios, quien ama la justicia y aborrece la maldad, le ha ungido, y el óleo de la unción es el Espíritu Santo. Versículos 10 y 11. Leemos estos versículos de la versión Reina Valera 1960. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. El mundo en que vivimos va envejeciendo y pronto habrá de desaparecer. Sin embargo, en este último tiempo de la historia, cuando
Cuando estas cosas suceden, nosotros somos ungidos con óleo de alegría. Versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este mundo es pasajero porque viene uno mucho mejor. Cuando vemos cómo el mundo va envejeciendo y observamos las cosas que son pasajeras, en lugar de caer en la depresión y perder las esperanzas como lo hacen los mundanos, el Señor nos concede una unción fresca de alegría. Esta es la unción para el último tiempo, para los últimos días de la historia. Versículos 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos espíritus ministradores son los ángeles que están a nuestro servicio. Aquí dice que fueron enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación, o sea, nosotros los creyentes. Los ángeles no están comisionados por Dios para suplir todos nuestros caprichos. Aunque parezca irrisorio lo que acabo de decir, hay quienes piensan así. Debemos tener en cuenta el contexto para no malinterpretar este pasaje. De acuerdo a lo que acabamos de leer, es más que evidente que Dios ha comisionado a los ángeles para que nos traigan gozo y alegría. El aceite de la unción habla de la persona del Espíritu Santo. Jesús fue ungido con óleo de alegría. Por lo tanto, es evidente que los ángeles tienen el ministerio de traer gozo y alegría a los creyentes. Repito, Dios no ha comisionado a los ángeles para complacer nuestros caprichos personales, pero es más que evidente que están a nuestro servicio y han sido enviados para traernos gozo y alegría. Cabe recordar lo que les dijeron a los pastores al anunciarles el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, versículo 10, leemos en la Biblia de las Américas: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. En aquella oportunidad, los ángeles trajeron buenas noticias, las cuales habrían de proporcionar gran gozo en la humanidad. Amén. Es más que evidente que uno de los ministerios de los ángeles es impartir gozo. Cuando nos acercamos al ungido, debemos creer que sus ángeles están activos a nuestro favor. La unción proviene del Espíritu Santo y esta unción produce gozo. Los ángeles son los encargados de traer ese gozo a nuestras vidas. ¡Aleluya! Amén. Ellos hacen posible que tengamos experiencias que nos llenen de gozo. Amén. De ninguna manera podemos subestimar el ministerio de los ángeles, pero tampoco exagerarlo. Sin embargo, en relación al contexto de este pasaje, sabemos que ellos tienen el ministerio de traer gozo a los creyentes. Cada vez que la palabra de Dios hace mención a la aparición de algún ángel trayendo un mensaje para alguna persona en especial, las primeras palabras que dice es: no temas. No temas. Los ángeles no traen consigo temor o miedo. Por el contrario, ellos traen gozo y siempre habrán de decirles las mismas palabras a los creyentes: no temas. La unción tiene un propósito especial, y es que está descrito en Isaías 10:27. Leemos en la Reina Valera 1960. Acontecerá en aquel tiempo que su carne
carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Jesús quita de nosotros todo yugo de opresión, temor, preocupación. Su unción destruye y desintegra todo tipo de yugo que ataque nuestra vida. Independientemente del tipo de yugo que estés cargando sobre tus hombros, la unción del Santo tiene poder para destruirlo. Es posible que estés llevando un yugo de opresión sobre tus espaldas desde hace mucho tiempo, tal vez desde tu niñez misma, tal vez tenga que ver con tus padres o familiares, o con la forma en que fuiste educado, con relaciones interpersonales rotas, etc. El Señor está aquí para liberarte de esas ataduras por medio de su unción. Estoy plenamente convencido que esta enseñanza habrá de servir para deshacer yugos de opresión y traer una unción de alegría en todos aquellos que la reciban. Amén.